Una maestra se cambia a una nueva clase de jardín de niños y descubre a un niño que se parece mucho a su fallecido esposo. En un pequeño pueblo, una maestra llamada Ana empieza su nuevo trabajo en un jardín de infantes, esperando un nuevo comienzo después de una serie de eventos difíciles en su vida. Pero en su primer día, encuentra a Pedro, un pequeño con cabello rizado y ojos marrones que le resultan extrañamente familiares. Atormentada por el parecido sorprendente con su difunto esposo, José, Ana se embarca en un viaje para descubrir la verdad. Lo que encuentra no solo cambiará su vida, sino que también revelará secretos enterrados profundamente en el pasado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del aula, proyectando un suave resplandor sobre las mesas dispuestas en semicírculo. Ana María, una maestra recién llegada al pequeño pueblo de San Pedro, respiró hondo, sintiendo la mezcla de nervios y anticipación que la acompañaba. Era su primer día de clases con el grupo de preescolar y aunque su experiencia como educadora era vasta, siempre había algo especial, casi mágico, en el primer día de trabajo en un lugar nuevo. Se ajustó los lentes con un ligero temblor en las manos y sonrió a los niños que la observaban con ojos curiosos. Buenos días, clase. Mi nombre es Ana, y soy su nueva maestra. Estoy muy emocionada de aprender y jugar con cada uno de ustedes. Los niños respondieron al unísono, algunos con sonrisas tímidas, otros saltando de emoción. La energía era contagiosa, y Ana sintió que su corazón se calentaba. Se movió por la sala, presentándose a cada uno de ellos, tratando de memorizar sus nombres y personalidades. Sin embargo, fue cuando sus ojos encontraron a Pedro que una ola de nostalgia la golpeó. Pedro era un niño de cabello castaño desordenado y ojos brillantes que parecían reflejar la luz del sol. Estaba sentado en la mesa del rincón, observando todo en silencio, pero su mirada era intensa, casi como si estuviera evaluando cada movimiento. Cuando Ana se acercó, él la miró con una expresión de curiosidad, y Ana tuvo la extraña sensación de que ya lo conocía de algún lugar. Hola, Pedro, ¿estás emocionado por nuestro día? Ana preguntó, agachándose a su nivel. Él dudó por un momento, luego sonrió tímidamente. Sí, maestra. Me gusta dibujar. Ah, qué bien. Más tarde haremos una actividad de arte. ¿Me puedes mostrar lo que te gusta dibujar? El niño asintió, y Ana sintió que su corazón se aceleraba. Había algo familiar en Pedro, algo que le recordaba a José, su difunto esposo. El parecido era inquietante, como si el niño hubiera capturado la esencia de José en su pequeña figura. Ana luchó contra la ola de emociones que amenazaba con aflorar, pero era imposible ignorar la conexión inexplicable que sentía. Durante la actividad de arte, mientras los niños coloreaban y dibujaban, Ana no podía apartar la vista de Pedro. Estaba absorto en su trabajo, sus pequeños dedos manchados de pintura mientras dibujaba con una concentración que la hizo sonreír. El dibujo era una escena de un bosque mágico, con enormes árboles y animales que parecían saltar de la hoja. Era hermoso, pero lo que más le impresionó fue cómo los trazos recordaban el estilo de José. Pedro, esto es increíble. Tienes un talento especial, elogió Ana, inclinándose para admirar el dibujo. El niño la miró, sus ojos brillando de orgullo. Gracias, maestra. Me gusta imaginar cosas bonitas. Ana asintió, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. A mí también. Tu dibujo me hace recordar momentos felices. El resto del día pasó en un torbellino de risas y juegos. Los niños corrieron por el parque durante el recreo, y Ana los observaba con una sonrisa en el rostro, pero pronto su mirada se fijó nuevamente en Pedro. Estaba jugando junto a otros niños, pero algo en su expresión la intrigaba. Parecía un poco fuera de lugar, como si estuviera allí, pero al mismo tiempo en otro lugar. Al final del día, Ana se encontró paralizada, observando a Pedro jugar con una pelota. Él reía, un sonido puro y alegre, pero el eco de esa risa la llevó a un lugar distante, donde los recuerdos de José bailaban en su mente. Recordó cómo a José le encantaba jugar en el parque, su risa profunda resonando mientras corría con los niños. La comparación le hizo sentir un nudo en la garganta, y se alejó un poco, buscando aire fresco. Maestra Ana, ¿está bien?
Una voz familiar la hizo volver en sí. Era una de las madres, Clara, que había venido a buscar a Pedro. Tenía una apariencia tranquila, pero sus ojos revelaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Sí, estoy bien, gracias. Solo estaba pensando. Pedro es un niño tan increíble, respondió Ana, tratando de ocultar la confusión que sentía. Clara sonrió, pero había algo enigmático en su mirada. Realmente lo es. A veces, siento que hay algo especial en él, como si tuviera un propósito. Esas palabras resonaron en Ana, haciendo que su corazón se acelerara nuevamente. Yo también siento eso. Es difícil de explicar, pero me recuerda a alguien muy querido. Tal vez tiene esa capacidad de tocar el corazón de las personas, dijo Clara, mirando a Pedro, que ahora corría detrás de una pelota con otros niños. Es muy querido por todos. Ana asintió, pero al mismo tiempo, una sensación incómoda la envolvió. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Por qué Pedro provocaba sentimientos tan intensos? Se despidió de Clara y de los niños, pero la imagen de Pedro permanecía en su mente como un misterio por desvelar. Mientras conducía a casa, Ana no podía apartar la idea de que la vida tenía una manera extraña de entrelazar destinos. El parecido de Pedro con José no era solo una coincidencia, había algo más profundo, algo que parecía llamarla. El pensamiento la consumía, y se encontró decidida a descubrir la verdad detrás de esa inquietante conexión. Cuando llegó a casa, Ana se sentó en la mesa de la cocina, su corazón aún agitado. Miró por la ventana, observando el cielo azul transformarse en tonos cálidos de naranja y rosa. Los recuerdos de José inundaron su mente como una ola, y se perdió en pensamientos sobre el amor que compartieron, la vida que construyeron juntos y el dolor de su ausencia. ¿Por qué estás tan pensativa, Ana? Una voz suave la trajo de vuelta a la realidad. Era su amiga de toda la vida, Laura, que había pasado por un café. Ah, es solo un día largo en la escuela. Conocí a un niño que me hizo recordar a José, respondió Ana, sin poder ocultar la tristeza en su voz. Laura se acercó y la abrazó. Sé que es difícil. Pero recuerda, la vida sigue, y a veces las sorpresas vienen de lugares inesperados. Lo sé, pero Pedro, él se parece tanto a él. Es como si una parte de él estuviera aquí de vuelta. Las palabras escaparon de sus labios, y Ana se dio cuenta de que no estaba lista para lidiar con la vulnerabilidad que sentía. Laura la miró con comprensión. Tal vez sea una señal, Ana. Una señal de que deberías explorar esa conexión. Puede haber algo hermoso esperándote. Ana sonrió ligeramente, pero la incertidumbre aún la consumía. ¿Qué haría? Él es solo un niño. ¿Y si solo estoy imaginando cosas? A veces, nuestra intuición sabe más que nuestra razón, dijo Laura con una sonrisa alentadora. Confía en tu corazón. Mientras Laura hablaba, Ana comenzó a darse cuenta de que tal vez había algo más profundo en su conexión con Pedro, algo que merecía ser explorado. Pero, ¿qué significaba exactamente esa conexión? ¿Y qué estaba dispuesta a hacer para descubrirlo? Con la mente llena de preguntas, Ana decidió que al día siguiente haría algo diferente. No solo sería una maestra, se convertiría en una investigadora de su propia vida, en busca de respuestas al misterio que ahora la rodeaba. ¿Qué podría ser más importante que entender la conexión entre ella y ese niño enigmático? El viaje apenas comenzaba, y Ana estaba lista para descubrir lo que el destino le tenía reservado. Ana María se sentó en su escritorio, rodeada de dibujos coloridos y collages que los pequeños habían hecho durante la clase de artes. El ambiente estaba lleno de risas y gritos de alegría, pero la mente de Ana estaba distante, perdida en pensamientos. El rostro del pequeño Pedro no salía de su cabeza. El parecido con su difunto esposo, José, era inquietante. Esos ojos brillantes y la sonrisa que iluminaba el rostro de Pedro eran ecos de un pasado que aún no podía dejar atrás. Después de que la clase terminó, Ana decidió que necesitaba entender más sobre ese niño. Parecía llevar un pedazo de su historia, un fragmento de algo que había perdido. Con un suspiro profundo, agarró su bolsa y se dirigió a la salida de la escuela.
Al pasar por el parque, donde Pedro jugaba con otros niños, su curiosidad la llevó a observar al niño más de cerca. Estaba riendo y corriendo, pero por un instante, la mirada de Pedro se fijó en la suya, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si, en ese breve momento, se hubiera establecido una conexión silenciosa entre ellos. Decidida a descubrir más, Ana decidió buscar a la madre de Pedro, Clara. Había notado que Clara era una mujer enigmática, siempre con una expresión seria y un aura de misterio que la rodeaba. En los días siguientes, siempre que tenía la oportunidad, Ana intentaba acercarse a ella, pero Clara parecía evitar conversaciones más profundas. En un día soleado, mientras los niños jugaban en el parque, Ana finalmente encontró el valor para acercarse. «Hola, Clara, ¿tienes un minuto?», dijo Ana, intentando sonar casual. Clara la miró con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. «Claro, Ana». «¿Qué pasó?». «Yo, solo quería saber más sobre Pedro». «Es un niño tan especial», comenzó Ana, dudando. «Él se parece mucho a alguien que conocí». Clara frunció el ceño, pero no dijo nada. El silencio entre ellas se extendió, y Ana sintió la expectativa en el aire. «Fue adoptado», finalmente reveló Clara, mirando hacia abajo, como si estuviera evitando una mirada más profunda. «Pero no puedo decir mucho al respecto». La revelación dejó a Ana intrigada. «¿Adoptado? ¿Puedes contarme más?». «Solo, siento que hay algo más en este niño». Clara respiró hondo y, por un momento, pareció considerar compartir más. «Pedro fue adoptado por mí cuando era muy pequeño. No estoy segura de qué más te gustaría saber». Ana observó la expresión de Clara, notando la vacilación en su voz. «Solo, me gustaría entender mejor. ¿Qué pasó con sus padres biológicos?». «Es una historia complicada», respondió Clara, desviando la mirada. «No soy la persona más indicada para hablar de eso». «Por favor, Clara», suplicó Ana, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «Solo algunas informaciones. ¿Puedes ayudarme?». Clara miró a Pedro, que ahora jugaba alegremente con otros niños. «Es un niño increíble. Lo quiero mucho. Pero el pasado es algo que debemos dejar atrás». Frustrada, pero aún decidida, Ana decidió cambiar de enfoque. «Si no puedes contarme, tal vez pueda entender más sobre él de otra manera». Y con eso, Ana se despidió, pero no antes de observar la expresión de Clara, que parecía cargar un peso invisible. Al regresar a casa, Ana estaba inquieta. Cada paso la llevaba a pensar en las palabras de Clara. «Adoptado». El término resonaba en su mente. Al llegar a casa, decidió buscar un poco de consuelo en sus recuerdos. Con un suspiro, entró en su habitación y comenzó a hurgar en cajas antiguas. Fotos, cartas y recuerdos de José estaban apilados en un estante. Ana se inclinó sobre una caja polvorienta que no abría desde hace años. Con cuidado, sacó un álbum de fotos y comenzó a hojearlo. Pronto, una imagen en particular llamó su atención. Era una foto antigua de José sosteniendo a un niño en sus brazos, ambos sonriendo alegremente. El niño en la imagen era pequeño, pero el parecido era innegable. El corazón de Ana se disparó. «No puede ser», murmuró para sí misma, mientras observaba los rasgos del niño. El cabello, los ojos, la sonrisa. Era Pedro. Con manos temblorosas, sostuvo la foto y cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera desmoronado, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella se había encendido. Una chispa de esperanza y desesperación. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía Pedro estar tan conectado con José? ¿Y por qué Clara no quería hablar del pasado? Ana recordó la mirada de Clara, la forma en que evitaba profundizar en el tema. Había algo más que no se estaba diciendo, algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué más sabía Clara? Con un nuevo sentido de urgencia, Ana decidió que necesitaba más respuestas. Lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que había imaginado. La idea de que Pedro pudiera ser su hijo biológico, perdido en algún lugar, hacía que su corazón se acelerara. Con la foto en mano,
Ana se sentó en su cama y comenzó a pensar en sus opciones. Sabía que necesitaba ser cuidadosa. Si Pedro realmente era su hijo, la revelación no sería simple, y no quería herir al niño ni a Clara en el proceso. Pero la verdad estaba allí, palpitando en su corazón, y sentía que no podía ignorarla. Necesito saber la verdad, susurró para sí misma, mientras miraba por la ventana, observando cómo el sol se ponía. Necesito entender qué pasó. Decidida, Ana decidió que a la mañana siguiente haría un nuevo intento de hablar con Clara. Era hora de enfrentar lo que estaba escondido en las sombras del pasado, por más doloroso que fuera. Su vida podría estar a punto de cambiar para siempre, y no estaba dispuesta a dejar que otra oportunidad de descubrir la verdad se escapara entre sus dedos. Ana María se sentó en su escritorio, observando a los niños y niñas que jugaban animadamente en el patio de la escuela. El sol de la tarde iluminaba el espacio, creando una atmósfera alegre y vibrante, pero para Ana, todo parecía un poco más sombrío. Su mirada se fijó en Pedro, quien, con su cabello castaño y ojos brillantes, parecía tan familiar. La imagen de su difunto esposo, José, invadió su mente como una ola, arrastrándola a un pasado que aún la hería. «Ana, ¿estás bien?», preguntó Sofía, una colega maestra que se acercó, notando la expresión distante de su amiga. «Sí, solo, pensando», respondió Ana, tratando de ocultar la confusión que la consumía. «Solo recuerdos». «¿Recuerdos buenos o malos?», insistió Sofía, con un tono de preocupación. «Solo recuerdos», repitió Ana, con una sonrisa forzada. Sabía que no podía compartir con Sofía lo que estaba sintiendo. La conexión con Pedro era intensa y, al mismo tiempo, perturbadora. Algo en ese niño la atraía de manera inexplicable. Al día siguiente, durante una actividad de ciencias, Ana tuvo una idea. «Vamos a hacer un experimento divertido, niños. Hoy vamos a aprender sobre genética y cómo se transmiten las características de padres a hijos», anunció, con una emoción que no sentía completamente. «Para eso, necesitamos algunos de sus cabellos». Los niños rieron y se animaron con la propuesta. Se acercaron, uno por uno, mientras Ana recogía los cabellos, explicando lo que estaba haciendo. Cuando llegó el turno de Pedro, ella dudó. Su corazón latía más rápido mientras observaba al niño. Él le sonrió, y Ana sintió un escalofrío en la espalda al tocarlo. La conexión parecía palpable, como si cada fibra de ese cabello llevara un pedazo del alma de José. Con el cabello en mano, Ana se despidió de los niños y se dirigió rápidamente al laboratorio. El camino era familiar, pero la ansiedad la hacía sentir como si estuviera en un territorio desconocido. Al entrar al laboratorio, el olor a productos químicos la envolvió y se acercó al recepcionista. «Hola, me gustaría hacer una prueba de ADN con este cabello», dijo Ana, con la voz temblando ligeramente. «Claro», trajo la documentación necesaria, el recepcionista preguntó, mirándola con una expresión neutral. «No, pero es un experimento escolar», intentó explicar, pero al ver la incredulidad en la mirada del hombre, decidió no insistir. «Solo quiero saber el origen de este cabello. Es importante para mí». El recepcionista dudó, pero después de algunos minutos de consulta, aceptó realizar la prueba, aunque con una mirada escéptica. Ana sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Ahora, todo lo que necesitaba hacer era esperar los resultados. En los días siguientes, Ana se encontró observando a Pedro más de lo habitual. Cada risa, cada gesto, cada palabra que salía de su boca se volvía más significativa. Intentaba no dejarse llevar por sus emociones, pero era imposible ignorar la conexión que sentía con el niño. En momentos de distracción, se imaginaba cómo sería la vida si Pedro realmente fuera su hijo. La idea la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Una mañana, mientras organizaban los materiales para una clase de arte, Pedro se acercó a ella con un dibujo en las manos. «Mire, maestra, hice esto para usted», dijo, mostrando un dibujo colorido de una familia. Ana sintió que el corazón se le apretaba al ver las figuras. Una de ellas, dibujada con más detalles, tenía un parecido impresionante con ella misma. «Es hermoso, Pedro. Tienes mucho talento», elogió,
tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con surgir. ¿Cree que algún día pueda ser artista? ¿Como usted? Pedro preguntó, con un brillo esperanzado en los ojos. Claro que sí. Tienes el don, y con dedicación, puedes ser lo que quieras, respondió Ana, recordando cómo José siempre la alentaba a seguir sus sueños artísticos. Y si quieres, podemos hacer una exposición de arte con tus obras al final del semestre. Los ojos de Pedro brillaron. En serio, eso sería increíble. Me encantaría mostrarlo a mi mamá también. El comentario cortó a Ana como un cuchillo. Clara, la madre de Pedro, parecía una barrera entre ella y el niño. El misterio en torno a la adopción de Pedro y la resistencia de Clara a hablar sobre el pasado la dejaban inquieta. Ana sabía que necesitaba descubrir la verdad, pero ¿cómo abordar el tema sin parecer invasiva? Esa misma tarde, decidió dar un paseo por el parque después de la escuela. Mientras caminaba, su mente estaba llena de preguntas que giraban como un huracán. ¿Qué sabía Clara? ¿Qué había pasado con Pedro antes de llegar a ella? Y, más importante, ¿qué se convertiría en la vida de Ana si Pedro realmente fuera su hijo? Decidió que necesitaba encontrarse con Clara. Tal vez, si lograba una conversación franca, podría obtener las respuestas que tanto deseaba. Después de algunos intentos, Ana finalmente logró concertar una cita con Clara en una cafetería local. Hola, Clara, gracias por venir, dijo Ana, tratando de sonar casual mientras se sentaba a la mesa. Claro, Ana, ¿de qué querías hablar?, respondió Clara, su voz calmada, pero con un toque de incertidumbre. Me gustaría saber más sobre Pedro, comenzó Ana, dudando. Siento que hay algo especial en él, y no puedo ignorar el parecido que tiene con mi difunto esposo. Clara se detuvo, su expresión se cerró. Pedro es un niño increíble, pero su pasado es complicado. No sé si sea buena idea entrar en esos detalles. Por favor, Clara. Solo quiero entender. No quiero causar problemas, pero la conexión que siento con Pedro es intensa, imploró Ana, su voz temblando. Pedro es adoptado, Ana. Y eso es todo lo que puedo decir, respondió Clara, con un tono que dejaba claro que el tema estaba cerrado. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Pero por qué no me cuentas más? Me preocupo por él, y necesito entender. Clara la miró a los ojos, y por un breve momento, Ana vio una vulnerabilidad que no esperaba. Yo también me preocupo por Pedro. Pero algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. No quiero que sufra por eso. La conversación se alargó, pero Ana se dio cuenta de que no podría obtener más respuestas esa noche. Despidiéndose de Clara, una mezcla de frustración y determinación la envolvió. Sabía que necesitaba continuar su búsqueda, sin importar cuánto la llevara a confrontar verdades dolorosas. Esa noche, acostada en su cama, Ana miró el techo y dejó que sus pensamientos corrieran sueltos. El cabello que había recogido estaba guardado con cuidado, y la idea de una prueba de ADN la consumía. ¿Qué descubriría? ¿Y si Pedro realmente era su hijo? La posibilidad la dejaba ansiosa, pero también llena de esperanza. Después de todo, la vida tenía una manera de sorprenderla, y tal vez, solo tal vez, estaba a punto de descubrir una nueva razón para vivir. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del aula, proyectando un brillo dorado sobre los rostros curiosos de los niños. Ana María estaba de pie frente a la pizarra, sus manos sosteniendo un pedazo de tiza, mientras su mente estaba lejos de allí, perdida en pensamientos sobre Pedro y los descubrimientos recientes que la sacudían. El niño, con su cabello castaño y ojos que brillaban como estrellas, parecía estar siempre en el centro de su atención. El parecido inquietante con José, su difunto esposo, la perseguía en cada momento, cada risa. «Maestra Ana, ¿puedo ir al baño?», preguntó Pedro, interrumpiendo sus ensoñaciones. Su voz tenía un tono suave, casi melodioso. Ella lo miró, y un escalofrío recorrió su espalda al observar cómo ese niño parecía llevar la esencia de José. «Claro, Pedro. Pero vuelve pronto, estamos a punto de comenzar la actividad de pintura», respondió Ana, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la tormenta de emociones que se formaba dentro de ella.
Pedro asintió y salió del aula, dejando a Ana sola con sus pensamientos. Mientras los niños comenzaban a dispersarse en su propia animación, Ana se permitió un momento de reflexión. El resultado de la prueba de ADN aún estaba fresco en su memoria, una mezcla de alegría y dolor. Pedro era, de hecho, hijo de José. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. El documento que encontró entre viejas cajas de recuerdos confirmaba que ella también era la madre de Pedro. La idea de haber perdido a un hijo, de haber vivido con el dolor de la pérdida, ahora se volvía aún más compleja. Ana no podía entender cómo había ocurrido esto. «Maestra, ¿podemos pintar a nuestras mascotas?», preguntó una niña de cabello rizado, llamada Ana, con un entusiasmo contagioso. La pregunta trajo a Ana de vuelta a la realidad. Ella sonrió y asintió. «Sí, Ana, vamos a hacerlo. Pero quiero que cada uno de ustedes dibuje no solo a su mascota, sino que también escriba una palabra que describa lo que significa para ustedes», dijo Ana, animando a los alumnos. Se movía entre las mesas, observando los dibujos que comenzaban a tomar forma. Pero, en su corazón, el dolor del descubrimiento la acompañaba en cada paso. Cuando sonó el timbre, indicando el final de la clase, Ana respiró hondo. El bullicio de los niños, sus risas y gritos de alegría, eran un recordatorio de que, a pesar de su dolor, la vida continuaba. Sin embargo, su mente estaba fija en la idea de que Pedro no era solo un parecido del pasado, él era, de hecho, una parte de él. ¿Y qué pasó con el otro bebé? La pregunta resonaba en su mente. Al salir de la escuela, Ana decidió que necesitaba respuestas. El día estaba soleado, pero la sensación de peso en el pecho no la abandonaba. Tomó el coche y se dirigió hacia la casa de Clara, la madre adoptiva de Pedro. La idea de confrontarla la ponía nerviosa, pero la necesidad de entender lo que realmente había pasado era más fuerte. Al llegar a la casa de Clara, Ana dudó por un momento antes de tocar el timbre. El sonido resonó, y pronto la puerta se abrió, revelando a Clara, quien la miró con una expresión de sorpresa y preocupación. «Ana, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara, invitándola a entrar. «Necesitamos hablar, Clara». «Es sobre Pedro», dijo Ana, tratando de mantener la calma, aunque la ansiedad la consumía. Clara condujo a Ana hasta la sala de estar, donde una luz suave iluminaba el ambiente. «Claro, ¿qué te gustaría saber?». «Yo hice una prueba de ADN y descubrí que Pedro es hijo de José», dijo Ana, tratando de mantener la voz firme. «Y, además, encontré un documento que dice que yo soy su madre. ¿Cómo es posible?». Clara miró a Ana con una expresión de confusión y dolor. «Ana, no sé cómo decirte esto sin que te sientas mal. La historia de Pedro es más complicada de lo que imaginas». «¿Complicada cómo?», presionó Ana, la frustración creciendo dentro de ella. «Necesito entender, ¿qué pasó con el otro bebé? ¿Qué pasó con mi hija?». Clara respiró hondo, como si estuviera preparándose para revelar un secreto profundo. «No quería que supieras esto así, pero Pedro y su hermana gemela, Emily, fueron separados al nacer. El hospital, hubo un error». La última palabra salió como un susurro, pero su fuerza golpeó a Ana como una ola. «¿Separados? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ana, con la voz casi fallando. El mundo a su alrededor comenzó a girar y se encontró atrapada entre la esperanza y la angustia. «¿Separados? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ana, con la voz casi fallando. El mundo a su alrededor comenzó a girar y se encontró atrapada entre la esperanza y la angustia. Pedro fue dado por muerto por error. El hospital cometió un error terrible. Y yo, lo adopté sin saber su verdadera historia. Cuando lo supe, ya era demasiado tarde para arreglarlo, reveló Clara, con lágrimas en los ojos. Las palabras de Clara golpearon a Ana como un puñetazo en el estómago. El peso de la información la hizo vacilar. «¿Estás diciendo que tengo una hija, que Emily está viva?». «Sí, pero no puedo darte más información. No soy la persona correcta para eso, Ana. Solo cuidé de Pedro, pero la verdad es que no conozco todos los detalles», dijo Clara, con la voz ahogada por la emoción. El silencio se instaló entre ellas, mientras Ana procesaba la avalancha de información.
La idea de tener una hija viva, una parte de ella, que había perdido, era abrumadora. El amor que sentía por Pedro ahora se expandía para incluir a la hija que nunca conoció. Necesito encontrarla, afirmó Ana, la determinación creciendo dentro de ella. No puedo dejar esto así. No puedo dejar a mi hija perdida. Clara asintió, la tristeza en los ojos. Si quieres, puedo ayudarte. Tengo algunos contactos, algunas informaciones que pueden ser útiles. Por favor, necesito saber. Quiero que Pedro y Emily se conozcan. Quiero reunir a mi familia, dijo Ana, la emoción desbordándose. Lo que antes era un dolor profundo ahora se transformaba en una esperanza renovada. Mientras las dos mujeres hablaban, un nuevo capítulo comenzaba a desarrollarse en la vida de Ana. El camino sería largo y difícil, pero la perspectiva de encontrar a su hija iluminaba su corazón. Sabía que tendría que enfrentar los fantasmas del pasado, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar lo que había perdido. Su vida estaba a punto de cambiar de manera extraordinaria y, por primera vez en años, sentía una llama de esperanza ardiendo dentro de ella. Ana María se sentó en su escritorio, la mirada fija en la ventana del aula mientras los niños jugaban en el patio de la escuela. El sol de la tarde iluminaba el espacio, pero la luz no podía disipar la sombra que se formaba en su corazón. La revelación de que Pedro era, de hecho, su hijo biológico, y que tenía una hermana gemela, Emily, era un peso insoportable. ¿Qué hacer con esta información? ¿Cómo podría manejar la alegría y el dolor que se entrelazaban en su mente? El timbre de la escuela sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Ana respiró hondo, tratando de recomponerse. Los niños corrieron adentro, riendo y gritando, y ella forzó una sonrisa mientras se preparaba para la próxima actividad. Pero la imagen de Clara, la madre adoptiva de Pedro, aún estaba fresca en su mente. El encuentro que tuvieron la semana pasada resonaba en su memoria. Clara había dudado al hablar sobre el pasado de Pedro, pero cuando finalmente decidió, fue como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Él y su hermana fueron separados al nacer, había dicho Clara, con la voz temblorosa. Fue un error. Un error horrible. Pedro fue dado por muerto. Las palabras de Clara aún resonaban en su mente. Ana no podía entender cómo alguien podía cometer un error tan devastador. ¿Cómo una maternidad podía dejar que esto sucediera? Y, más importante, ¿cómo había vivido todos estos años sin saber que tenía una hija? Maestra Ana. La voz aguda de una de las alumnas la trajo de vuelta a la realidad. Era María, una de sus alumnas más curiosas, que la jalaba de la manga. ¿Podemos empezar la actividad de arte ahora? Claro, María. Vamos a reunirnos todos en la mesa de manualidades. Ana se esforzó por concentrarse en el aula, pero su mente seguía divagando. Imágenes de Pedro y Emily, juntos, flotaban en su imaginación y se preguntaba cómo serían sus vidas si hubieran crecido lado a lado. Mientras los niños se instalaban alrededor de la mesa, Ana no pudo evitar notar lo emocionado que estaba Pedro, su risa resonando en la sala. Estaba tan lleno de vida, tan parecido a José. El corazón de Ana se apretó. Era como si el niño fuera la encarnación de su dolor y esperanza. Maestra, mire lo que hice. Pedro mostró un dibujo vibrante que representaba una familia de pájaros. Un pájaro azul, que parecía ser él, estaba volando junto a un pájaro rosa, que, según él, era su hermana. La inocencia del dibujo hizo que una lágrima rodara por el rostro de Ana. ¿Cómo podía saberlo? Es hermoso, Pedro. Eres un artista talentoso. Se inclinó para besar la frente del niño, pero su corazón era un torbellino. Él no era solo un alumno. Era su hijo. Al final de la clase, mientras los alumnos se dispersaban, Ana decidió que necesitaba hablar con Clara nuevamente. Era hora de confrontarla, de buscar más respuestas sobre la separación de Pedro y Emily. ¿Qué más había? Y, lo más importante, ¿dónde estaba su hija? Cuando Ana llegó a la casa de Clara, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Tocó el timbre, nerviosa, su mente llena de preguntas. Clara respondió, una sonrisa vacilante en los labios. Ana,
me alegra que hayas venido. Clara parecía más nerviosa que la última vez. Pasa, por favor. Gracias, Clara. Ana entró, observando el ambiente acogedor. Pero el calor de la casa no podía descongelar el hielo que se formaba en su corazón. Necesitamos hablar. ¿Sobre lo que pasó? Clara preguntó, conduciendo a Ana a la sala de estar, donde se sentaron frente a frente. Sobre Pedro y Emily. La voz de Ana temblaba, pero estaba decidida a seguir adelante. Dijiste que fueron separados al nacer. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué más sabes? Clara dudó, su expresión se volvió sombría. Fue un terrible error médico. Yo no sé todos los detalles, pero lo que puedo decirte es que la maternidad estaba sobrecargada. Había pocas personas de guardia, y escuché rumores de que un doctor estaba más preocupado por sus investigaciones que por los pacientes. ¿Estás hablando del doctor Anderson?, preguntó Ana, recordando un nombre que había surgido en su investigación. ¿Él estaba involucrado en esa maternidad? Clara asintió, los ojos llenos de tristeza. Sí, él estaba. Y fue él quien firmó los documentos. Dijo que Pedro no había sobrevivido, que los dos gemelos no podían vivir. Pero eso no era verdad. No tenía cómo saberlo. ¿Y cómo terminaste con Pedro?, preguntó Ana, su corazón acelerado. ¿Cómo te convertiste en su madre? Estaba buscando un niño para adoptar. Cuando supe que Pedro estaba disponible, no lo pensé dos veces. Era tan pequeño y vulnerable. Necesitaba darle una nueva vida, una oportunidad. Clara respiró hondo, como si estuviera a punto de colapsar. Pero siempre supe que había una hermana, y que algo estaba muy mal. Cuando supe que la maternidad había mentido, mi mundo se desmoronó. Ana sintió una mezcla de compasión y enojo. Clara no era la villana que había imaginado. Estaban unidas por un hilo invisible, unidas por el dolor de la pérdida. Necesitamos encontrar a Emily, Clara. Necesitamos averiguar qué le pasó. Clara asintió, determinada. Estoy de acuerdo. No podemos permitir que esta injusticia continúe. Si Pedro y Emily son gemelos, merecen conocerse. Necesitan reunirse. Y así, en esa sala de estar iluminada por la suave luz del atardecer, un nuevo propósito se formó entre las dos mujeres. No eran solo una maestra y una madre adoptiva, eran aliadas en una búsqueda de verdad y reconciliación. Ana sintió que la esperanza comenzaba a brotar en su corazón, aunque aún envuelta en tristeza. Hagamos esto juntas, declaró Ana, su voz firme. Encontraremos a Emily y le daremos la vida que nunca tuvo. No podemos permitir que el pasado defina su futuro. Clara sonrió, la determinación brillando en sus ojos. Sí, encontraremos a tu hija. Con un nuevo sentido de misión, Ana y Clara unieron fuerzas, decididas a desenterrar los secretos del pasado y reunir a la familia perdida. El viaje apenas comenzaba, y, por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que había luz al final del túnel. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre el pequeño pueblo, mientras Ana María se preparaba para otro día de trabajo. Su corazón aún latía con la intensidad de los descubrimientos recientes, especialmente la revelación de que Pedro, el adorable niño que había capturado su corazón, era su hijo biológico. Ahora, tenía una misión: reunir a su familia perdida. Ana se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y documentos que Clara, la madre adoptiva de Pedro, había logrado recolectar. Se habían convertido en aliadas, unidas en la búsqueda de justicia y verdad. La determinación de Ana crecía cada día, y sus noches ahora estaban llenas de sueños extraños, donde veía a Pedro y Emily juntos, riendo y jugando como hermanos deberían hacerlo. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Emily aún estaba desaparecida, y la idea de que podrían haber sido separados de manera tan cruel la consumía. ¿Estás lista para esto, Ana?, preguntó Clara al entrar en la sala, interrumpiendo los pensamientos de la maestra. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de esperanza. Sí, Clara. Es hora de hacer esto.
No podemos dejar que el médico que causó este dolor quede impune, respondió Ana, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Necesitamos reunir todas las pruebas que tenemos. Clara asintió, y las dos comenzaron a organizar los documentos que habían recolectado. Entre ellos, estaba la carta del abogado, que había mostrado disposición a ayudar en la causa. Creía en la injusticia que se había cometido y quería llevar el caso a los tribunales. Ana recordaba cada conversación que tuvo con él, la firmeza en su voz, la pasión que sentía por ayudar a aquellos que habían sido perjudicados por el sistema. ¿Recuerdas la historia que te conté sobre la maternidad?, preguntó Clara, mientras examinaba uno de los papeles. Sobre el médico que estaba a cargo en la época en que nacieron Pedro y Emily. Sí, el Dr. Thompson. Parecía una figura respetable, pero ahora sabemos que estaba involucrado en algo mucho más oscuro, respondió Ana, mientras una sensación de revuelta crecía en su pecho. No solo separó a los gemelos, sino que también mintió sobre la condición de Pedro. No puedo creer que haya hecho eso. El silencio se instaló entre ellas, mientras la gravedad de la situación pesaba sobre ellas. Ana sabía que la lucha sería larga y difícil, pero no había vuelta atrás. Tenían que hacer esto por Pedro, por Emily y por todas las familias que podrían haber pasado por la misma situación. Mañana nos reuniremos con el abogado, sugirió Clara, rompiendo el silencio. Dijo que podría ayudarnos a reunir a los testigos que estaban en el hospital ese día. Excelente idea. Cuanto más apoyo tengamos, mejor, respondió Ana, con la voz firme. Y si logramos que otras madres se unan a nosotras, eso puede marcar la diferencia. El día siguiente llegó con la expectativa de cambio. Ana y Clara se dirigieron a la oficina del abogado, donde fueron recibidas por un hombre alto, de cabello gris y gafas de montura gruesa. La saludó con una sonrisa acogedora, pero su expresión pronto se volvió seria cuando comenzaron a exponer la historia. Es una situación increíblemente complicada, dijo el abogado, mientras analizaba los documentos. Sin embargo, tenemos buenas posibilidades si logramos reunir pruebas suficientes y testigos que confirmen lo que sucedió en esa maternidad. Necesitamos encontrar a otras madres que también fueron afectadas por este médico. Alguien puede haber pasado por la misma situación, sugirió Clara, mirando a Ana en busca de apoyo. Sí, y también necesitamos la historia de Pedro y Emily, respondió Ana. Si logramos encontrar testigos que puedan hablar sobre su condición al nacer, eso puede ayudar mucho. La conversación prosiguió, con el abogado explicando los próximos pasos y las estrategias que adoptarían. Ana sentía su corazón latir con una mezcla de esperanza y miedo. La idea de finalmente reunir a sus hijos, de ver a Pedro y Emily juntos nuevamente, la motivaba a seguir adelante. En los días siguientes, Ana y Clara trabajaron incansablemente. Comenzaron a contactar a otras madres, difundiendo la historia de Pedro y Emily por todo el pueblo. El boca a boca se esparció rápidamente, y pronto varias mujeres se pusieron en contacto, dispuestas a compartir sus experiencias y apoyar la causa. Era como si un movimiento estuviera naciendo, y Ana se sentía cada vez más determinada a llevar el asunto a la justicia. Una tarde, mientras estaban en una reunión con un grupo de madres, una mujer se levantó y comenzó a hablar. Soy la madre de Sofía. Ella también nació en la maternidad en esa época, y el Dr. Thompson estaba a cargo. Siempre sentí que algo estaba mal, pero nunca supe qué hacer. Las palabras de la mujer resonaron en la sala, y Ana sintió un escalofrío en la espalda. ¿Nos puede contar qué pasó?, preguntó, alentándola a continuar. Me informaron que mi hija tenía problemas de salud y que necesitaba ser transferida a otro hospital. Nunca la volví a ver, dijo la mujer, con los ojos llenos de lágrimas. De hecho, supe más tarde que el Dr. Thompson fue responsable de varias separaciones de bebés. Ana miró a Clara, que también estaba visiblemente emocionada. ¿Qué más podrían descubrir? Era una pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos, y ahora tenían una aliada más en la lucha. Con el apoyo de las otras madres, Ana sintió que la esperanza estaba a su alcance. El abogado comenzó a montar un caso sólido, y más testigos comenzaron a presentarse. Lo que inicialmente fue un esfuerzo solitario se transformó en una batalla colectiva,
y la fuerza de cada mujer allí presente se convirtió en un faro de esperanza. Finalmente, llegó el día del juicio. Ana estaba nerviosa, pero determinada. Clara sostuvo su mano, transmitiendo seguridad y valor. Cuando entraron en el tribunal, Ana sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Era más que solo una lucha por justicia, era una lucha por su familia, por Pedro y Emily. Durante el juicio, se presentaron las evidencias y se escucharon los testimonios. Ana observaba atentamente, conteniendo la respiración en cada testimonio. Cada historia compartida era una faceta del dolor que habían enfrentado, y cada palabra la acercaba más a Pedro y Emily. Cuando llegó su turno de testificar, Ana respiró hondo y se levantó. Me llamo Ana María, y soy la madre de Pedro y Emily. Lo que nos pasó fue una injusticia que no puede ser ignorada. El Dr. Thompson no solo separó a nuestros hijos, sino que también destruyó nuestras vidas. Nuestras familias fueron destrozadas por su avaricia. Sus palabras resonaron por el tribunal y un pesado silencio se instaló. Estoy aquí no solo por mí, sino por todas las madres que sufrieron por sus acciones. Nuestros hijos merecen conocer la verdad y nosotras merecemos justicia. El juicio prosiguió y la tensión en el aire era palpable. Finalmente, después de horas de testimonios y deliberaciones, el juez anunció su veredicto. El corazón de Ana se disparó y se aferró a la mano de Clara, apenas creyendo que estaba viviendo ese momento. Declaro al Dr. Thompson culpable de sus acciones y ordeno que responda por sus crímenes, declaró el juez. Un grito de alegría estalló en la sala y lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Ana. La lucha había valido la pena. Pedro y Emily tendrían la oportunidad de reunirse y la justicia finalmente se había hecho. En los meses siguientes, las vidas de Ana, Pedro y Emily se llenaron de amor y reconciliación. Los gemelos se reunieron, y la felicidad de estar juntos nuevamente iluminó sus días. Ana finalmente encontró la paz que tanto buscaba, y Clara se convirtió en una parte esencial de sus vidas, como la madre que siempre estuvo presente. El pequeño pueblo donde todo comenzó ahora era un lugar de esperanza y renovación. La historia de amor y pérdida de Ana se transformó en una nueva narrativa de unión y fuerza, mostrando que, incluso en las adversidades, la vida puede encontrar un camino inesperado hacia la felicidad.